años atrás, vamos a ver que ya empezaba a aparecer lo que es ese palio Amazonas, Orinoco, esas cuencas que estaban siendo originadas. Y la cordillera andina empieza a levantarse, pero todavía lo que es la cuenca del lago de Maracaibo y del río Magdalena en Colombia todavía estaba bajo las aguas marinas. Y ya 11 a 10 millones de años atrás, ya que había pasado, ya el mar se estaba retirando, la cordillera andina se levanta y queda entonces, ahora vemos el río Amazonas, lo que es la cuenca del Amazonas, la cuenca del Orinoco, la cuenca del lago de Maracaibo, la cuenca del río Magdalena. Todavía el istmo de Panamá no se había formado. Si eso lo comparamos con los estudios que se tienen sobre el género Theobroma, y estamos hablando de 15, 10 millones de años atrás, fíjense que ya Theobroma existía, ya estaba precisamente en la cuenca del Amazonas, lo que hoy conocemos como la cuenca del Amazonas, y estas especies ya se diferenciaban. Tenemos aquí Theobroma cacao, que es la especie cacao, ya se diferenció de las otras especies del mismo género, es decir, que eso correspondía precisamente a esa cuenca del Amazonas, la cuenca del Orinoco, en todo eso se encontrábamos ese tipo de cacao. Entonces hay una divergencia temprana de la especie Theobroma cacao. Y de forma paralela debemos entender lo que fueron todas esas etapas de glaciación y los periodos interglaciares, durante los cuales las capas de hielo cubrieron amplias regiones y después, al retirarse, quedaban algunas regiones con algunas características particulares donde tenían mayores temperaturas. Entonces, en esas etapas de glaciación y los periodos interglaciares, lo que lo hicieron fue darle esos cambios, o tuvieron como consecuencia cambios en las poblaciones vegetales. En esas pequeñas zonas donde se mantenían las temperaturas un poco más elevadas, se convirtieron en refugios de distintas especies para esos periodos menos favorables. De esta manera, esas zonas llamadas ahora refugios le permitieron un aislamiento a las especies vegetales que en ellas se encontraban y entonces dieron la oportunidad de que aparecieran nuevas formas de esas mismas especies, esas nuevas formas de botánica. Entonces, si es así, ahora entendemos que el centro de origen del género Theobroma y de la especie Theobroma cacao es la cuenca del Amazonas. Eso es sin lugar a dudas. Y a partir de ahí hubo una dispersión hacia el norte de Sudamérica. Este tipo de cacao es lo que nosotros llamamos cacao forastero. ¿Y cuáles son sus características más resaltantes? Son esas poblaciones de plantas, de árboles de cacao, de las cuencas tanto altas como bajas del Amazonas, de las Guayanas y del Orinoco. Y su base principal es la que dio origen después a los cacaos de Brasil y los cacaos en África. Sus almendras, o sea, sus semillas son moradas, aplanadas y alargadas. En las flores vamos a encontrar sus estaminodios de tonos oscuros. En la mazorca, su corteza, el mesocarpo es duro, presenta un alto vigor, un alto rendimiento y sin dudas es una fuente de resistencia a distintas enfermedades. Sin embargo, es un cacao que llamamos corriente, por lo que veíamos hace unas láminas atrás. No tiene esas características de aromas de flores, de frutales blancas o de colores claros, puede ser un blanco segregado o un rosado. Las almendras son más grandes, son redondeadas. Si observamos los brotes de las hojas, los brotes foliares, así como en sus flores, vamos a ver tonos claros, no vamos a ver esas tonalidades púrpuras. Aparte que en las mazorcas vamos a ver la corteza, un mesocarpo blando,
Y una cosa interesante es que también en esas ramas jóvenes vamos a ver muchos pelitos llamados pubescencia, y este cacao sí tiene calidades aromáticas muy particulares, como los que observamos en un cacao, por ejemplo, un cacao porcelana. Entonces, si esto es así, entendemos ahora que el cacao forastero proviene de la cuenca del Amazonas, y es un cacao que es originario más antiguo que el cacao criollo. Ese cacao criollo tiene su origen en esta zona que sirvió como un refugio, según la teoría de los refugios, y se originó en esa cuenca del lago de Maracaibo, del río Magdalena en Colombia, y es de un origen más reciente que el cacao forastero que hablábamos de 10 millones de años atrás. ¿Por qué se puede decir que el cacao criollo es originario de esta zona del sur del lago? Porque ahí es donde realmente encontramos la mayor diversidad de tipos, de formas de cacao criollo. O sea, es decir, que aunque sean de almendras claras, sean blancas, sean rosados, vamos a encontrar una gran diversidad, por ejemplo, en la forma y en los colores de sus frutos. Aparte de eso, se sabe que ya era cultivado en tiempos prehistóricos y los aborígenes le daban nombres como Espití, Chiré y Tibó. A partir de esa región llamada Maruma, al sur del lago de Maracaibo, de ahí se empezó a distribuir a distintas plantaciones, primero de la misma zona del sur del lago, y eso ha sido bien estudiado por este trabajo de Ramírez a través de toda una cantidad de registros históricos. De manera que aquí ahora vemos que tenemos dos tipos principales de cacao. Un forastero originario del Amazonas y un criollo originado del sur del lago de Maracaibo y de esa zona también con el río Magdalena. Entonces, aparte de estos dos tipos, en la isla de Trinidad, después de 1727, aparece un cacao llamado trinitario, que proviene del cruzamiento natural entre los cacaos criollos y los cacaos forasteros. En la isla de Trinidad se cultivaba el cacao criollo proveniente de Venezuela, y en 1727, con la pérdida de las plantaciones, no se sabe si es por una enfermedad o por una catástrofe natural, se introdujeron cacaos desde el delta, que son más bien de tipo forastero. Ahí se originó ese cruzamiento natural y dio origen a estos cacaos llamados trinitarios. Ese cacao trinitario fue después introducido de nuevo a Venezuela y a Centroamérica. Sus características son como un híbrido, presenta características intermedias entre los tipos criollos y tipos forasteros, es decir, vamos a ver almendras violetas claras o rosadas, son árboles vigorosos, también son altamente productivos y por esa razón empiezan a desplazar a los cacaos criollos. Entonces, si el cacao criollo fue dispersado desde el sur del lago hasta el oriente del país, los trinitarios, fue al revés, fueron introducidos a través de carúpanos de las costas y después introducidos hacia el interior de Venezuela. De esta manera podemos ver los tres tipos principales de cacao, criollo, trinitario y forastero, cada uno con su propia diversidad, como veíamos en el caso del forastero.